Cristo es real, Cristo existe, no tiene principio de días ni fin de días. La Escritura habla de Él como el eterno, como el yo soy, como el siempre existente, Cristo Jesús. Su obra es maravillosa. Podemos verla desde la creación misma, la cual cuenta su gloria. La misma creación nos da testimonio de su gran poder, el cual no vemos, pero la creación testifica de Él. Las vidas transformadas en este lugar, que han sido cambiadas totalmente por el poder de Cristo, Cristo, poder de Dios, dan testimonio de Él. Sin embargo, algo que debe aprender todo cristiano y todo aquel que desea ser cristiano es: también existe el mal, también existe Satanás, el adversario de Cristo y de los suyos, de los cristianos. Y siempre que Cristo manifiesta su gloria, su poder, Él quiere contrarrestarlo, Satanás. Podemos ver entonces que existe una guerra. La Escritura le habla una guerra espiritual verdadera, donde el apóstol Pablo, después de que narra a los efesios la vida cristiana, etcétera, les dice: acuérdense de una cosa, ustedes no tienen lucha contra seres humanos, su lucha es contra algo invisible y bien organizado, Satanás, el gobernador de las tinieblas, y su ejército. Y en estos días, donde la maldad se ha desatado por toda la tierra y se multiplica el pecado en cada rincón de la tierra, es natural ver mucho más actividad de demonios en esta tierra. Vemos gran cantidad de violencia, vemos una gran cantidad de inmoralidad sexual, desenfreno, libertinaje. Aún vemos muchas doctrinas de demonios predicándose desde los mismos púlpitos de iglesias llamadas supuestamente cristianas, que niegan la divinidad de Cristo, que niegan el poder del Espíritu Santo, que niegan la existencia del infierno eterno, o evangelios rebajados, diferentes, que no predicó Jesucristo, como el evangelio de la prosperidad, un evangelio totalmente falso, centrado en el hombre y no en Dios. Y así, por el ejemplo y el estilo, podemos ver una gran cantidad de actividad demoníaca también, aún en la enseñanza de doctrinas de demonios. Hoy quisiera tomar un pasaje de la Escritura para explicar mejor esto. Abramos la Escritura en el libro de Marcos, capítulo 9. Versículo 2, dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Repito, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Versículo 3: y sus vestidos de Jesús se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Versículo 7: entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Versículo 14 en delante: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos?
¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude, y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. En este pasaje vemos dos eventos importantes. El primero, Jesús tiene una cita muy especial con un grupo íntimo de discípulos. Se nos habla de Juan, Pedro y Jacobo. Asciende a un monte alto que está en la tierra de Israel, un monte que estaba cerca precisamente del lugar donde Cristo acostumbraba a predicar, donde pasó la mayor parte de su tiempo predicando, junto al lago de Galilea. Y Jesús subió a ese monte. Cuando llegaron a la cima del monte, estaban ahí, cuando de pronto hubo una transformación en Jesús. El Jesús humano, de carne, de hueso, semejante a nosotros, de pronto cambió la forma, y ahora era la forma divina. Se estaba manifestando como Dios ante los ojos de un grupo muy selecto: Jacobo, Pedro y Juan. Aquí el autor del Evangelio empieza a narrar la gloria que rodeaba a Jesús. Sus vestidos blancos como la nieve, ningún lavador podía dejarlos igual, su rostro resplandecía, etcétera. Era un momento de mucha gloria. Era un momento en el cual Jesús estaba mostrando su gloria, como Dios le mostró su gloria a Moisés cuando Moisés clamó y le dijo: Señor, quiero verte, quiero conocerte, muéstrate a mí. Era un evento precioso. Puedes imaginarte en ese momento, los discípulos estaban espantados, asombrados, admirados de la grandeza de Jesús. Se oye una voz desde los cielos que dice: este es mi Hijo amado, a él oí. Es interesante que en ese momento, de nuevo, el Padre testifica desde los cielos acerca de que Él había enviado a su Hijo, al Mesías Salvador, con un propósito. Cristo traía un mensaje. A Él oí. El mensaje de Cristo, nos dice las Escrituras, el Evangelio del reino, el cual te llama al arrepentimiento
al abandono total y completo de los pecados, volviéndote a Dios para hacer lo que Dios quiere y siguiendo a Jesucristo. Y dice a él oíd. Es interesante la palabra que utiliza aquí el autor del libro de Marcos, a él oíd. Quiere decir en el griego original akuo, oír con atención, oír con mucha atención, tratando de entender lo que dice Cristo. No está hablando de una persona distraída que abre su escritura, la Biblia, y que de pronto olvida lo que leyó. Está hablando de una persona que cuando lee la palabra de Dios sabe que Dios le está hablando a él, porque es la manera en que Dios nos habla, a través de las escrituras. Y abre su corazón y lleno de confianza empieza a estudiar la palabra de Dios, entendiendo una cosa: Dios me está hablando a mí. Y procura entender, se esfuerza. Si alguna palabra no le resulta clara en el idioma castellano, busca en un diccionario. Medita en la palabra. Quiere decir, reflexiona. Y entonces Dios alimenta el alma del cristiano que oye, que entiende la palabra de Dios. También eso quiere decir que Dios estaba señalando a Cristo como el camino, la verdad y la vida. A él oíd. Hoy muchas personas han abandonado la escritura y se dedican a oír cassettes, tantos autores, conferencias, se dedican a leer muchos libros, pero no tienen su confianza arraigada y cimentada en la palabra de Dios. Y quiero decirte que nos han alcanzado tiempos muy peligrosos, de mucha maldad, de mucho desenfreno moral, de mucho libertinaje. Y los seres humanos, en su gran mayoría, no quieren estar bajo el gobierno de Dios. Y hay una nube de maestros falsos aquí en México, en Estados Unidos, por todas partes del mundo se encuentra esta plaga de limosneros, que con tal de sacarle el dinero a la gente, predican doctrinas de acuerdo al gusto de la gente. Lo hemos hablado. Si a la gente le gusta pecar y tener la seguridad de que va a ir al cielo, le dicen: mira, salvo una vez, salvo para siempre. Aunque te emborraches, aunque seas un adúltero, tú no vas a perder jamás tu salvación. Tienes el cielo asegurado. Doctrinas de demonios. ¿Por qué la gente sigue estas enseñanzas? Porque no está arraigada su confianza en la Escritura. A él oíd. El Padre señaló a Cristo. No señaló a ningún ser humano, a Cristo. Y Cristo nos ha dejado sus palabras impresas y escritas aquí. Hoy vivimos un tiempo de muchísima maldad. La Biblia recibe muchos ataques. Los círculos intelectuales dicen: a ver, ¿cómo es eso de que la Biblia es la palabra de Dios si fue escrita por los hombres? Los hombres la escribieron. ¿Cómo vas a confiar tú en un libro que fue escrito por los hombres? Se pueden equivocar. Es un argumento muy bueno. De los incrédulos, de los ateos, de los enemigos de la Biblia, ¿qué le responderías tú? Dice la Escritura que debes de saber presentar defensa con mansedumbre ante aquel que te pregunte acerca de la esperanza de aquello en que has creído. Es notorio ver que estas personas que dudan de la Escritura ponen su confianza en las cosas más ridículas que hay. No ponen su confianza en Dios ni en su palabra, pero ponen su confianza en un brujo que adivina hoy en día las cartas o el futuro, como los charlatanes que salen en la televisión. Ponen su confianza en un ser humano. Muchos de estos intelectuales que atacan la Biblia dicen: no, la solución es el comunismo. Ah, es el comunismo. El comunismo trajo hambre y desesperación y muerte a millones de seres humanos en la tierra. Un sistema fracasado y desechado por los hombres. Ah, es que este hombre, Marx, Lenin, son personas intelectuales, pero ve sus frutos. Destruyeron naciones enteras, las esclavizaron, las dejaron muertas de hambre hasta el día de hoy. Por sus frutos los conoceréis. En cambio, cuando tú ves un alma transformada que antes odiaba,
que estaba enemistada con su esposo, esa ama de casa, que ese hogar había enemistades, pleitos, celos. De pronto hay paz, de pronto hay libertad del pecado, hay perdón. Ves una mujer transformada, ves una mujer que perdona. Ese es el poder de Dios. Tú puedes demostrar que realmente esta palabra es verdadera por sus frutos, por los frutos que produce la palabra de Dios. Además, la misma Escritura testifica de que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Toda la palabra de este libro, de principio a fin, la inspiró Dios. Y además lo más maravilloso es que si tú estudias la Escritura con honestidad, te vas a dar cuenta que todo lo que está aquí escrito se ha cumplido, y que todos los lugares que menciona la Biblia existen. Cuando la Biblia habla acerca de Galilea, existe ese lugar, existe el lago, existe el mar salado, existe el monte donde Jesús se transfiguró, existe el lugar llamado Nazaret, existe Belén, existe Jerusalén. Cada sitio que menciona la Escritura existe. Cada palabra que hablaron los antiguos profetas se ha cumplido al pie de la letra. Los lugares arqueológicos inclusive testifican que la palabra de Dios es verdadera, ya que se han encontrado inscripciones o jeroglíficos con dialectos muy antiguos persas, con dialectos babilónicos, donde describen exactamente pasajes de la Escritura que constatan que sucedió esa guerra, que constatan que realmente sucedió en aquel lugar una batalla y ganó tal rey en tal día, en tal fecha, corroborando así la palabra de Dios. Muchas personas, cuando ven que empiezas a abrazar la palabra de Dios, a creer en ella, a confiar en ella, empiezan los ataques. Pero es curioso ver que en este país donde muchas personas atacan la veracidad de la Biblia, ponen su confianza en un muñeco. Ponen su confianza en un muñeco que lo hacen tan mal las manos de los seres humanos, tan grotesco, tan horrible, que hasta los niños se asustan. Y la madre le dice: no, mijito, este es San Fulano de tal, no tengas miedo. Ponen su confianza en la herradura, en el talismán. Ponen su confianza en la pata de conejo, en el curandero, en el charlatán, en la mentirosa, en la bruja, pero no en la palabra de Cristo. Es curioso cómo la verdad es opuesta por las fuerzas de las tinieblas. Por eso todo cristiano debe estar fundada su confianza en Dios, no en las emociones, no en la palabra de un predicador, en las Escrituras, en lo que está escrito. Y la palabra de Dios debe permanecer continuamente en tu vida, guiándote hasta el final. Vemos entonces que el Padre dice: a Él oí. Nos manda Dios oír a su Hijo, su palabra, su mensaje. ¿Qué más aprendemos de este pasaje? Lo primero, había sido un momento muy glorioso. Repito, una reunión íntima entre Jacobo, Juan, Pedro. Habían visto la gloria de Dios. Habían visto la gloria de Dios. Segundo, la segunda parte de este pasaje, versículo 14 en delante, dice que cuando llegó Jesús a donde estaba la multitud, vio una gran multitud y escribas que disputaban con ellos, con los discípulos. Yo me imagino la escena: Jesús bajando el monte, y al pie del monte había una multitud de personas, estaba lleno de gente, y de pronto Jesús baja con su rostro resplandeciente, con la gloria de Dios. Seguramente la gente lo ve y se espanta y se asusta. También porque aparece repentinamente, y eso causa asombro, admiración, espanto, sorpresa en las personas que estaban ahí congregadas. Dice: y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró. Esta palabra "se asombró" en el original griego nos da la idea de que la gente se asustó, se espantó.
vio algo fuera de lo normal. Algunos comentaristas de este pasaje dicen que todavía resplandecía la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Esa belleza, esa luz, esa divinidad, esa santidad, esa hermosura que no podemos describir en el lenguaje castellano, resplandecía en Cristo. Parecido a la escena de Moisés cuando baja del monte, después de estar con el Señor largas semanas en comunión con Él, que tuvo que usar un velo, dice la Escritura, porque la gente veía su rostro resplandecer. Interesante esto. Y enseguida toda la gente viéndole se asombra y corriendo a él le saludaron. Y él les preguntó, ¿qué disputas con ellos? ¿Qué están disputando con estas personas? Fíjate que la gente estaba disputando, tenían una discusión, vamos a llamarlo así. Había pasado algo, había un evento ahí, los escribas, los fariseos estaban atacando la veracidad del poder de Cristo. Por un momento me pongo yo a pensar, estaba la gente ahí reunida, acabamos de leer que los discípulos habían intentado echar fuera un demonio y no pudieron. Estaban poniendo en duda la autoridad de Cristo los escribas. Estaban poniendo en duda la autoridad de Cristo las personas que estaban al pie de la montaña. Estaban poniendo en duda la verdad. ¿Qué disputáis con ellos? Como te decía hace unos momentos, ¿cuántas personas ponen en duda la verdad? ¿Cuántas personas hoy en día combaten la veracidad de la Escritura? En muchas de las escuelas hoy en día en México se enseña que el hombre desciende de un animal, de un chango. La Escritura dice que Dios creó al hombre. Eso se conoce como la enseñanza de la evolución. O sea, no hay creación. Todo ha ido evolucionando. Yo lo que veo en lugar de evolución, no sé si usted está de acuerdo conmigo, es ir para atrás y para atrás y para atrás. Porque si existiera la evolución, pues tendríamos un mundo hermosísimo. Porque siempre va evolucionando para más y mejor y mejor. Y hoy vemos que las 3/4 partes del mundo tienen hambre. Hoy vemos que las 3/4 partes de las fuentes de agua dulce del mundo están contaminadas. Hoy vemos que África es un gran desierto. Hoy vemos que las reservas de agua disminuyen, de grano, de alimento, de carne. Hoy vemos los peores virus que jamás han alcanzado a la humanidad y yo no veo una evolución. Yo veo más bien una destrucción gradual y continua de la raza humana. Sin embargo, los ataques contra la verdad, las disputas contra el Evangelio de Cristo son continuos, incesantes. El humanismo, otra de las enseñanzas de hoy en día, el hombre es el centro. Todo lo que quieras hacer, hazlo si te hace feliz. Si te hace feliz adulterar y traicionar a tu esposa, hazlo. Si te hace feliz robar, roba. Si te hace feliz irte de vacaciones y tener relaciones con homosexuales, hazlo. Tú eres libre. El hombre es el dueño de sí mismo, de su propio destino, de su felicidad, es su propio Dios. La doctrina humanista, atacando seriamente la Escritura, ya que la palabra de Dios dice claramente que Dios creó al hombre para que el hombre lo conociera, lo adorara y lo sirviera. No para que el hombre hiciera lo que quiera, sino para hacer la palabra de Dios. Ataques contra la Biblia. No falta, ¿verdad?, algunas ocasiones que una persona sincera en México se acerca a Dios, empieza a estudiar la palabra de Dios, y el cura de la esquina, un hombre cargado de pecados, le empieza a decir, ¿sabes qué? ¿Ya a ti quién te dice que la Biblia es verdad? Las palabras del Papa tienen más autoridad que la Biblia, porque la Iglesia Católica así enseña, que el Papa está por encima de la palabra de Dios. Curioso. Luego empiezan a atacar la Biblia. Sin embargo, quiero decirte hoy en día que hay una crisis mundial en los sacerdotes católicos.
porque la gran mayoría de los sacerdotes católicos no aceptan el celibato. Celibato quiere decir que se guarden sin casarse, sin tener relaciones sexuales, porque esto es un síntoma de pureza según la Iglesia Católica. Curioso que en Estados Unidos las demandas contra los sacerdotes que corrompen niños, los sacerdotes que abusan sexualmente de niños, son enormes. En la revista Time alguna vez se publicó que $300 millones había gastado la Iglesia Católica defendiendo en los tribunales a sus sacerdotes que habían tenido algún tipo de contacto sexual con menores de edad. Aquí en México dicen fuentes que más de la mitad de los sacerdotes están casados ya y tienen sus familias aparte. No las dan a conocer y algunos tienen 2 y 3 mujeres. ¿Qué está pasando? Que la doctrina famosa del Papa del celibato no sirve para nada. En otras palabras, produce adulterio, produce que los sacerdotes estén abusando de los niños, produce que estos se depraven más sexualmente, pero sin embargo el Papa tiene más autoridad que Dios. Cuando Dios mismo dice la palabra clarito, que Pedro tenía esposa, hasta tenía suegra, dice la Escritura, y Cristo nunca le dijo, deja a tu esposa y deja a tu suegra. Se nos dice que el apóstol Pablo, un hombre soltero, que había hecho un voto de consagración a Dios, célibe, guardándose sin casar, dijo, bueno, todos tienen mujer, Pedro tiene mujer, Juan tiene mujer, Jacobo tiene mujer, ¿no tengo derecho yo a tener a una mujer, a una hermana por mujer? En otras palabras, Dios mismo dice, cásate si te estás quemando. Sin embargo, vemos que en México se ataca mucho la Biblia. Pero curiosamente las personas que atacan la Biblia ponen su confianza en veladoras, en muñecos, en talismanes, en patas de conejo, en brujos charlatanes y un montón de mentiras, y sus vidas van de mal en peor y de peor en mal y de mal en peor. Quiero decirte que la palabra de Dios es verdadera, que se cumple la palabra de Dios, que se ha cumplido y se cumplirá por toda la eternidad, y que creer en la palabra de Dios no es ignorancia, no es que te lavaron el cerebro, no es que no tienes preparación, no es que no tienes en qué invertir tu tiempo. Es la mejor inversión que puedes hacer en tu vida, porque la palabra de Dios te enseña a amar a Dios, te enseña a dejar tus pecados, te enseña a amar a tu prójimo, te enseña a perdonarle 70 veces 7, te enseña a hacer misericordia al necesitado, te enseña a construir un hogar feliz, te enseña continuamente la palabra de Cristo. Vemos entonces que ahí estaban disputando los escribas, los fariseos. No pudieron echar al demonio. ¿Dónde está la autoridad de Cristo? A ver, fallaron, ya ven, Cristo no es el Mesías. Y de pronto el contraste, baja Cristo del monte, Pedro, Juan y Jacobo, llenos de la gloria de Dios, felices, gozosos, y abajo el ataque. Y esto nos habla lo siguiente también. En la vida del cristiano verdadero hay momentos muy gloriosos y no son escasos, son frecuentes. Me refiero por momentos gloriosos cuando ves a Dios obrar en tu vida, cuando tú decides consagrarte a Dios de todo corazón, servirlo, visitar, compartir, predicar, ves oraciones contestadas, reuniones preciosas, etcétera. Pero también tenemos que estar preparados que al bajar del monte de la transfiguración vamos a encontrar oposición espiritual, que detrás de cada momento glorioso el diablo siempre prepara un arma para desanimarte, el diablo siempre prepara un dardo para hacerte dudar, para clavarte temor en el corazón. Recuerdo cuando yo tuve, por la misericordia de Dios, la oportunidad de convertirme a Jesucristo. Te hablo de hace casi 20 años atrás. Católico, devoto, fiel,
Mi familia católica, devota, fiel también. Un hogar próspero. Había yo terminado mi maestría de cirugía oral y maxilofacial. Tenía un consultorio precioso con todo el equipo de lo mejor para cirugía. Prestigio, ya que había llegado con muy buenas calificaciones del extranjero. Trabajo, ya que las operaciones que yo realizaba en aquel tiempo no había muchos especialistas, había mucho trabajo y se cobraban muy bien. De pronto llega la palabra de Dios a mi vida. La recibo y la abrazo con todo mi corazón y deseo seguir a Jesucristo, creo en Él. Cristo me perdona, me transforma, me cambia en otra persona totalmente distinta, me hace completamente nuevo. De ser una persona egoísta, centrada en mí mismo, ahora era un hombre que pensaba en Dios y en mi prójimo. De tener odios o amarguras anidadas en mi corazón, ahora tenía amor y estaba tan dispuesto a perdonar a quien fuera, a mi peor enemigo. De tener una gran incredulidad y un gran vacío en mi vida, ahora me sentía lleno de paz, lleno de gozo. Había yo bajado del monte de la transfiguración, había tenido una comunión preciosa con Cristo, me había lavado en su sangre preciosa, me había dado un nuevo corazón, me había puesto el Espíritu Santo dentro de mí. Parecía que yo caminaba en las nubes, todo lo veía diferente. Ya no había en mi corazón desaliento. Pero ¿sabes qué pasó? Viene la reacción. Empieza el ataque de la familia. Mi hermano, un profesionista igual que yo, me empieza a atacar y a decir que por mi culpa, por haber abandonado mi religión, mis tradiciones, mi propia madre había caído en una crisis nerviosa. Y es verdad, ella cayó en cama, ella no quería comer, no quería hablar, y era un cuadro muy fuerte de depresión. Y mi hermano fue un día que yo me encontraba precisamente enfermo, debilitado. Una noche anterior había ido a orar yo, recién convertido, una velada de oración al aire libre. Pues claro, la imprudencia, el sereno, lo que tú quieras, me dio una bronquitis. Y estaba en la cama débil, tose y tose, con fiebre, solo, no conocía cristianos, uno que otro nada más. Y llega mi hermano y me empieza a atacar. Por tu culpa, mamá está deprimida. A ver, si fuera de Dios en lo que has creído, ¿por qué te ha traído tantos problemas? ¿Por qué estás enfermo? ¿Por qué mamá cayó en cama con una depresión? Y empezó el diablo a tratar de clavarme un dardo de duda. Pero yo lo que hice, gracias a Dios, bendito sea el Espíritu Santo, aleluya, abrí la Biblia y empecé a leer. Y encontré un versículo que estimuló mi confianza en Dios grandemente. Bienaventurado cuando te persigan, cuando digan toda clase de mal contra ti mintiendo, gózate, alégrate, porque grande es tu recompensa en el reino de los cielos. Yo pude comprender algo. Yo estaba sufriendo como cristiano porque está escrito en la palabra de Dios. No por mi culpa, no porque me equivoqué, no porque abandoné mi religión, no porque Dios me estaba castigando. Yo estaba sufriendo porque está escrito en la palabra de Dios. Todo cristiano piadoso padece persecución, oposición espiritual. Claro, la escritura, la palabra de Dios, llenó de fe mi corazón. Mi confianza se fue el termómetro hasta arriba. Y regreso a donde estaba mi madre enferma y le digo, ¿sabes qué, mamá? Tú tomaste tu decisión, yo tomé la mía. Yo no me voy a echar para atrás, yo sigo a Cristo. No, la viejita se levantó al día siguiente, andaba lavando, trapeando, se acabó todo. Todo el show que el diablo quiso montar para desanimarme, se desvaneció. Y quiero decirte que eso fue hace casi 20 años. Y ahora mi madre tiene casi 84 años y alaba a Dios. Aleluya. Quiero decirte algo, siempre de un momento de mucha gloria
viene un ataque espiritual. El diablo sabe que ya no estás buscando adulterar, emborracharte, robar o matar. Entonces el ataque espiritual predilecto del diablo es el desaliento, el desánimo. Sí, viene un gran desánimo a tu vida. Quiero decirte que nosotros como seres humanos debemos aprender a vencer nuestros propios sentimientos y no dejarnos gobernar por ellos. Porque este cuerpo humano está lleno de células nerviosas, tenemos un cerebro, y pues todo eso genera sentimientos de miedo, sentimientos de tristeza, sentimientos de desánimo. Nosotros los cristianos no podemos dejarnos gobernar por eso. El apóstol Pablo ponía en disciplina a su propio cuerpo, no siendo que él, que publicaba la palabra de Dios con valor, aún con peligros de muerte, fuera a ser descalificado, fuera a perderse por dejar que su cuerpo lo dominara a él. En otras palabras, debemos aprender a poner por encima de nuestros sentimientos la palabra de Cristo. La palabra de Cristo. Imagínate si yo me dejo arrastrar por mis propios sentimientos. Cuando mi hermano fue a bombardearme con toda esa acusación para hacerme dudar y creer que me había equivocado, no estaría hoy aquí compartiéndote la palabra de Dios. ¿En qué fundé mi confianza? En la palabra de Dios. ¿Me dejó avergonzada la palabra de Dios? No me ha dejado avergonzada hasta el día de hoy. La palabra de Dios se ha cumplido en mi vida y ninguna de las palabras que salieron de la boca de Dios han caído a tierra vacías o sin poder, sino cada palabra que Dios ha prometido en mi vida se ha cumplido más allá de lo que yo entiendo y de lo que yo le he pedido a Él. Aleluya. Yo te puedo dar testimonio que la palabra de Dios es verdadera, es real. Y cuando tú lees la Escritura y habitas en esta palabra y crees en ella y confías en ella, ese desánimo transitorio, ese temor que viene de pronto, ese dardo de fuego del maligno, lo vamos a pagar con el escudo de la fe. Antiguamente el escudo era el arma de defensa principal del soldado romano. En otras palabras, una de las tácticas del enemigo era tumbarle el escudo al soldado y entonces ya estaba expuesto a las flechas, a la espada, a la muerte. Está expuesto a cuanto dardo de fuego pueda venir a su propia vida. Incredulidades, rebeliones, todo tipo de maldad. Y quiero decirte que cuando la Escritura habla de un escudo de la fe, no está hablando de algo místico, está hablando de algo real. La palabra de Dios. La palabra de Dios es el generador de la fe en nuestras vidas. La fe no nace por milagro, por accidente. La fe viene por el oír. Y por el oír. El oír acuo. El oír con un corazón abierto. El oír entendiendo. El oír meditando la palabra de Dios. Entonces vemos ejemplos de cómo después de un momento muy glorioso viene un momento de oposición espiritual. Yo en mi propia vida lo experimento frecuentemente. Viene un momento muy glorioso y viene un momento de oposición espiritual. Hace poco tuve la oportunidad de compartir la palabra de Dios en otra congregación cristiana en la Ciudad de México. Habíamos tenido demasiado trabajo, era sábado. Yo tenía la urgencia de prepararme para predicar el domingo. Estábamos terminando un retiro. Dios había bendecido mucho ese retiro. Sin embargo, por alguna u otra razón, el tiempo se prolongaba y ya era la 1 de la madrugada y yo todavía no había llegado a casa a prepararme. Y al día siguiente tenía que predicar, tenía que viajar 1 hora casi y tenía que llegar a un lugar donde había casi 1200 personas reunidas.
iban a llevar muchos enfermos, iban a llevar gente con muchas enfermedades, porque se había avisado, traiga a sus enfermos. Y yo, claro, me sentía oprimido, veía cómo todo se iba complicando paso a paso, ¿verdad? Había una lucha, una oposición espiritual clarísima. Sin embargo, yo dije algo: mira, Señor, la batalla no es mía, es tuya. Yo no voy a ir a defender tu nombre, tú lo defiendes solito. Tú le das gloria a tu propio nombre. Y al día siguiente me levanté, dormí precioso, dormí en Cristo, dormí en sus brazos. Me levanté, iba en el camino alabando a Dios, adorándolo. Llegué a la congregación, 1200 o no sé cuántas personas, enfermos de toda clase ahí. Yo solo abrí mi boca, Dios hizo el resto. Las sanidades más gloriosas que he visto en mi vida las pude ver ahí. Una mujer que tenía completamente arqueado su pie, así como te digo, no exagero, y caminaba precisamente no con la planta del pie, caminaba con el costado del pie. Y esta mujer pues así caminaba, imagínate. De pronto, cuando oramos por los enfermos, se enderezó aquella pierna preciosa. Y no solo eso, pasó al frente. Había una fila como de 150 personas ahí, o más, que querían testificar sus sanidades. Y yo pedí que no pasara cualquier persona, que pasaran personas que habían recibido sanidades en ese momento. Y no que tenía un dolorcito que y se me fue, no. Algo real, que glorifique a Cristo. Oye, pues aquella mujer pasó y venía caminando, y venía danzando y aplaudiendo. Bueno, venía feliz la mujer. Pasó al púlpito y empezó a danzar. Podía levantar su pierna y ya caminaba derechito. Yo pregunté: ¿hay aquí algún familiar de esta mujer que pueda venir a testificar cómo caminaba ella? Porque ella está diciendo que caminaba así, 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 así. No, pues toda la congregación la conocía. Pero no solo eso, pasó su hija y dijo: es verdad lo que dice ella. Ella no podía caminar. Ella caminaba muy despacio, con mucho dolor. Y ahora la veo que salta y está danzando. Para mí eso es comparable como la sanidad del cojo de la hermosa. ¿Por qué? Porque produjo mucha gloria y mucha alabanza. Y así, sanidad tras sanidad, gloriosa, hermosa, preciosa. Estábamos ahí en el monte de la Transfiguración, era algo hermosísimo. Cuando de pronto llego a la casa donde me hospedaba y me viene un gran desánimo, inexplicable. Y ahí estoy yo en la cama, cansado, después de haber trabajado, porque ahí salí como a las 7 de la noche, yo creo. Si yo le hubiera hecho caso al desánimo, si yo le hubiera hecho caso al cansancio, a los ataques de Satanás en la cabeza, pues seguramente yo no estaría hoy predicando la palabra de Dios. Yo entendí algo. Fue un momento muy glorioso, debo prepararme. Viene un momento de oposición espiritual. Y nuestras armas son verdaderamente poderosas en Dios. Y nuestra primera arma es la Escritura, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice: nunca te dejaré, nunca te abandonaré, siempre estaré contigo, aunque andes por las aguas y te quieran ahogar, o camines por el fuego, yo estaré contigo. O sea, yo sé que Dios está conmigo, porque lo dice la palabra de Dios. No es porque yo siento muy bonita su presencia, o se me pone chinita la piel, o porque sentí algo muy hermoso. Eso es secundario. A veces sentimos esas cosas, qué bonito, ¿no? Pero yo sé que Él está conmigo, porque está escrito aquí. Son grandes y preciosas las promesas, la palabra de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes, cristianos, sinceros, han dedicado o han decidido consagrar sus vidas a Dios. Y han estado trabajando, apoyando, visitando, han estado haciendo misericordia, han estado dando de su dinero para apoyar la obra o a los necesitados, han tomado decisiones y nada más para que veamos algo. A ver, ¿cuántos han tenido algún tipo de ataque espiritual estas últimas 2 semanas, o 3 o 4? Levanten su mano. ¿Ven? Está llena la sala. ¿Existe o no existe esto?
no debe sorprendernos. Está escrito en la palabra de Dios. Cristo mismo bajó del monte de la transfiguración. Era un momento precioso, era un momento lleno de gloria, de descanso, de regocijo. Obtuvimos una gran victoria, pero abajo estaba la oposición espiritual. Allá andaban poniendo en duda la autoridad de Cristo. Los discípulos, sin una gota de confianza, habían avergonzado el nombre de Cristo, porque no pudieron echar fuera al espíritu, al demonio, cuando ya Cristo les había dado autoridad. Y Cristo, claro, se indigna con ellos y les dice: generación incrédula, ¿hasta cuándo los voy a soportar? ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? Quiero decirte que el pecado principal es la incredulidad, la falta de confianza verdadera en Dios y en su palabra. ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? Quiero decirte que el pecado principal es la incredulidad, la falta de confianza verdadera en Dios y en su palabra. Es un pecado horroroso porque niega la veracidad de Dios. Es un pecado abominable porque tú no confías en Dios. Dios no es digno, no merece tu confianza. ¿Indigna mucho a Dios la incredulidad? Sí. Puedes ver a lo largo de la Escritura cómo el pueblo de Dios, Israel, pereció por incrédulos. Puedes ver a lo largo de la Escritura también ejemplos que cita el mismo apóstol Pablo de personas que habían creído en el Evangelio, que habían luchado por el Evangelio y después naufragaron y se hundieron en el pecado por incrédulos. Hoy en día la incredulidad está en todas partes. La maldad de este mundo te grita una cosa: no hay Dios, no hay Dios, no existe Dios. Sí, porque la gente vive como si no hubiera Dios. La gente planea sus pecados, compran sus cajas de cerveza. Tú los ves aquí el fin de semana. La gente ya está planeando su partido de fútbol ahí, la serie final, y ya van al estadio, y llevan la cerveza y todo ese alboroto que se arma alrededor de un cuero inflado. La gente planea sus adulterios. La gente planea cómo pecar, la pornografía, la televisión. El hombre no respeta a su esposa. Los hijos, al no ver un testimonio de sus papás correcto en la casa, se rebelan contra los padres. Ves el pecado en cada esquina: centros nocturnos, table dance y toda esa porquería, y pozos del infierno, discotecas y demás. ¿Y qué te está gritando todo esto? Esta generación es una generación adicta al placer. Su Dios es la emoción, su Dios es el placer. No es el Dios vivo y verdadero que está en los cielos, que creó los cielos y la tierra. Y claro, te empieza esto a gritar algo: no hay Dios, no existe Dios. Por otro lado, pues ves un montón de personas que se dicen cristianas hoy en día, que van a la iglesia el domingo, que hablan de la Biblia, que hacen oraciones, que dan diezmos, ofrendas, etcétera, pero viven diferente a lo que dice la Escritura. La mujer guardando rencor o resentimiento en los chismes, en las envidias, codiciando materialmente. El hombre irresponsable con sus hijos, los hijos cada quien por su lado, y ves pleitos y problemas y dificultades en esos hogares continuamente. El mensaje es este: lo que dice Dios no funciona. ¿Qué acaso será Dios mentiroso por la infidelidad del hombre? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice la Escritura. No, Dios no miente por la infidelidad del que se dice cristiano y no vive como cristiano. Dios es veraz. Pero te grita ese mensaje: no hay Dios, no existe Dios. A veces por la mente del cristiano empiezan a venir pensamientos: mira qué rico disfrutan la cerveza los inconversos, mira qué bonito disfrutan los bailes, mira qué bien se visten, mira cómo prosperan, mira cómo ellos no tienen dolores ni congojas como nosotros que hemos creído en la palabra de Dios. Se les ve tan tranquilos, tan en su propio mundo, ellos no sufren.
Y el diablo te empieza a clavar un dardo ahí. Mira, 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 mira. Hace poco oí el testimonio de una jovencita, esto me lo platicó un predicador, que se veía consagrada, con buenos frutos, y de pronto llama por teléfono a su casa y le dice a sus padres: ya no voy a ir a dormir a la casa. Después se enteran, porque la jovencita llega a la casa, que se había casado con una persona que no era cristiana, número uno. Número dos, que no quería ni amaba, pero simplemente por una emoción se fueron a un juzgado civil y se casaron. La muchacha estaba totalmente arrepentida de lo que había hecho. Sin embargo, uno de los argumentos que decía ella era ese: es que me trataba tan bien esta persona. Es que esta persona me daba mi lugar, me saludaba, me trataba bien. Cuando me dijeron eso, mi reacción fue como que se me hizo aquí se me revolvió todo aquí adentro. Quisieron salir chispas, no sé. ¡Te trataba bien ese impío! Pues si Cristo te trata mejor, mujer. ¿Sí me estás entendiendo? Andar mendigando gotitas de amor entre los impíos, sonrisas, palmaditas, que te den tu lugar, cuando Cristo, el Hijo de Dios, te trata mejor que nadie. Pero ¿sabes qué entendí yo? Ese corazón estaba vacío de Cristo. Ese corazón no tenía comunión con Cristo. Ese corazón era el puro aspecto, el puro cascarón. Parecía cristiana, buenos frutos y buenas cosas. Pero mira, por tan poco, por una migajita, por un mendrugo, traicionó a Cristo. ¿Qué te quiero decir con esto yo? Que cuando tú conoces a Cristo, cuando tú amas a Cristo con todo el corazón, todo el amor que te pueda ofrecer este mundo no se compara al amor de Cristo. El amor de Cristo es mejor que el amor de 10,000 hombres, los más buenos de la tierra. Yo prefiero el amor de Cristo que el amor de todos los seres humanos de la tierra. Oh, cómo satisface, cómo bendice, cómo llena el amor de Dios. Pero te digo esto porque si eres joven, o si eres una persona casada o soltera, yo no sé, y el mundo te empieza a ser atractivo, y la forma en que viven los inconversos te empieza a ser atractiva, o el cariño que aparentemente te quiere ofrecer a alguien, o el interés por tu persona te pareciera un poco atractivo, acuérdate de una cosa: eso es un síntoma que tu corazón se está quedando vacío sin Cristo. Porque cuando estás lleno de Cristo puede venir la tentación, pero ¿sabes qué? El ofrecimiento se te hace ridículo. Comparas y dices: no, prefiero a Cristo. Entonces, después de un momento de mucha gloria, puede venir un momento de mucha oposición. Dice así: y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y no pudieron. Aquí vemos que había un hombre entre la multitud que había llevado a un hijo de él. Ese hombre se acercó a Jesús y le dijo: mira, la causa de la discusión es esta. Señor, están discutiendo por esto. Traje mi hijo enfermo. Tiene un espíritu mudo. Lo tira aquí, lo tira allá, al fuego, al agua. Y el muchacho se va secando y está peor cada vez. Lo traje a ti. Pero tus discípulos no pudieron echarlo fuera. No pudieron. Entonces Jesús responde, fíjate la reacción de Jesús: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Esta es una palabra clave del pasaje. Tráiganme al muchacho, dice Jesús. Tráiganmelo a mí.
El muchacho se iba a acercar a un momento precioso, se iba a acercar a Jesús. Era el momento de su liberación, era el momento de su sanidad, era el momento en el cual él iba a conocer a Cristo, al Hijo del Dios vivo y verdadero. Pero ¿qué sucede? Hay una reacción, hay una oposición espiritual. Veámoslo juntos, dice ahí en Marcos capítulo 9, dice el versículo 20, y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Fíjate cómo viene una reacción espiritual. Se lo iban a traer a Jesús. Aprendamos de esto. Si nos vamos a acercar a Jesús, va a haber una oposición espiritual. ¿El cristiano sufre? Sí sufre. ¿El cristiano padece aflicciones? Sí las padece. ¿El cristiano sufre la oposición de la gente? Sí la sufre. Jesús nunca prometió una vida cómoda en esta tierra. Jesús no prometió riquezas, ni que construyamos reinos terrenales. Jesús prometió la vida eterna. Jesús prometió perdonarte los pecados y un cielo eterno para los que lo alcanzan por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero va a haber oposición espiritual, entendámoslo. Armémonos de este pensamiento, queridos hermanos y aspirantes a ser cristianos. Armémonos de este pensamiento. Va a haber oposición espiritual. Aprendamos a sobrellevarla, orando, confiando en Cristo, buscando ayuda de nuestros hermanos maduros en el Señor que nos pueden dar un consejo sabio, arraigándonos en las Escrituras, en la palabra de Dios. No vas a dejar de orar porque te sientes desanimado. No vas a dejar de orar porque el diablo te clavó un pensamiento, ya pecaste, ya Dios no te oye. Es cuando más vas a orar. Porque abogado tenemos para con Dios, que es Cristo Jesús, si alguno hubiere pecado. Y Dios te garantiza que Él perdona tu pecado, si tú confías en el abogado Cristo Jesús. ¿Sí me entiendes? No vas a dejar de hacer el bien. Al contrario, si estás yendo a visitar un lugar y te están diciendo de cosas, o te están oprimiendo, te robaron el carro, o chocaste, o te robaron los espejos de la camioneta, no importa, tú sigues yendo a ese lugar. Eso es señal de que hay una oposición espiritual y que viene un momento muy glorioso. El cristiano maduro soporta, se agarra de Cristo, no se deja arrastrar por sentimientos, por lo que ve, por lo que oye. Soporta. Y ahí está la victoria. Tengamos la madurez suficiente para entender esto. ¿Qué más nos dice el pasaje? Versículo 21. Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Pero yo quiero que veamos algo. El muchacho se está convulsionando. El espíritu lo está maltratando, parecido a un ataque de epilepsia incontrolable. Seguramente se está mordiendo la lengua, está sangrando, no lo pueden amarrar o contener las personas que están junto a él. Y Jesús empieza a hacerle preguntas al Padre. ¿Qué impresión te da esto? Jesús estaba en control de la situación. Y Jesús quería que la gente que estaba alrededor viera los estragos de la oposición espiritual. Le empieza a platicar con el Padre y el muchacho estaba convulsionando ahí. ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Cuál es la respuesta de Jesús al si puedes? ¿Qué le dice Jesús? Si puedes creer, al que cree, todo le es posible.
Es muy interesante aquí, muy interesante este diálogo. El muchacho se está retorciendo en el piso, convulsionando. Cristo no le preocupa eso. Quiere que la gente vea que en él sí hay poder y autoridad. Está bajo control de la situación. Y él está entrevistando al padre. ¿Desde cuándo le sucede esto? Desde niño. Y luego el padre dice, pero si puedes hacer algo, si puedes. ¿Verdad que Cristo no le contesta, sí puedo hacerlo? A ver, leamos. La respuesta de Cristo es, verso 23, si puedes creer. ¿Por qué Cristo no le dice, sí puedo hacerlo? Porque Él es el Todopoderoso. En otras palabras, Cristo es Dios fuerte, es todopoderoso, porque para Él todas las cosas son posibles. Él hizo los cielos, Él hizo la tierra. Él nos creó a nosotros. Él puede todo. La pregunta no es si yo puedo o no puedo. Te lo estoy parafraseando. Cristo dice, ¿crees tú en el Todopoderoso? ¿Tú crees en el Todopoderoso? Creo, pero ayuda a mi incredulidad. El Padre reconoce que cree, pero que necesita la ayuda de Cristo en ese momento de prueba, de tribulación, de angustia, al ver a su hijo convulsionándose ahí. Creo, pero aumenta mi fe, ayuda a mi incredulidad. Y entonces sucede lo siguiente: si puedes creer al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, lo enderezó y se levantó, lo levantó. Interesante este pasaje. Viene el momento de liberación. El muchacho que estaba ahí convulsionando es completamente sanado. Jesús había echado fuera el demonio, había manifestado su autoridad sobre los demonios, tenía un control absoluto de la situación. Él quería dar una enseñanza al Padre. No es que si puedo o no puedo, yo soy el Todopoderoso. Es más bien, ¿crees tú en el Todopoderoso? Y vino el momento feliz, el momento de la liberación. Así termina este pasaje. Jesús se va con sus discípulos, entran a una casa y le preguntan, ¿por qué no pudimos echarlo fuera? Porque este género no sale sino con oración y ayuno. Quiero decirte que este género, el género del mal, de Satanás, del pecado que vivimos hoy en el mundo, de la maldad, de la corrupción que está destruyendo familias y valores morales, no sale si no es con una confianza verdadera en Cristo Jesús. No sale. La religión no te saca adelante. Ningún ser humano en la tierra tiene poder para sacarte adelante. Pero Cristo Jesús tiene poder para sacarte adelante. ¿De una enfermedad? ¿De un ataque de Satanás en tu mente? ¿De un desaliento transitorio? ¿De un temor? ¿De un miedo inexplicable? ¿De un asalto? ¿De un accidente de automóvil? ¿De una enfermedad? ¿De un problema que de pronto surge en tu vida y dices, ¿por qué pasó esto? La religión no te saca adelante. Ningún ser humano tiene poder para sacarte adelante. Este género solamente sale con una verdadera confianza en Cristo Jesús.
una confianza de corazón, obediente a la Escritura, que ahí está cimentada tu fe, tu confianza, que no te mueves, que sabes que está escrito que Dios cumplirá su palabra y hará su voluntad. ¿Cuál es tu necesidad? Como cristiano hoy, enfrentas una prueba, de pronto estabas haciendo el bien y te resultó una enfermedad, te resultó un problema económico inesperado, o el marido se puso grosero, o el vecino te reclamó porque fuiste a pedirle que quitara su carro de tu propio estacionamiento porque no podías estacionar tu propio auto. Tranquila, tranquilo. Después de un momento de mucha gloria, hay un momento de oposición espiritual. Que no nos sorprendan estos momentos, que sean parte de nuestra vida, porque así van a ser hasta que Cristo venga o nos encontremos con Él. Que aprendamos a controlar nuestras emociones, sentimientos, a no dejarnos arrastrar por ellos, a no perder nuestra confianza que tiene gran recompensa, a entender que Cristo sobre todas las cosas tiene poder. Y tiene poder porque Cristo está vivo hoy, porque Él venció a la muerte. Y el Padre lo exaltó hasta lo sumo y lo sentó a la diestra de Él en las alturas y le dio toda autoridad en el cielo y en la tierra. Satanás no tiene autoridad sobre tu vida. Satanás no tiene autoridad sobre tus hijos. Satanás no tiene autoridad sobre aquello que realizas para Cristo. La autoridad la tiene Cristo. Veamos el espíritu de esta alabanza en Apocalipsis capítulo 19. Dice así el versículo 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: ¡Aleluya! Porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. ¡Aleluya! Porque el Señor, Dios Todopoderoso, reina. ¿Quién reina? ¿Y qué debe hacer el cristiano? Verso 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. ¿Por qué? Porque Él reina. No te dejes oprimir por los momentos de dificultad. No venga el desánimo inexplicable, el temor inexplicable, la duda o la incredulidad. No te sorprendas cuando vengan a tu mente los peores pensamientos, o vengan acusaciones, o pensamientos impuros y horribles que tú no deseas. Es el enemigo que está acechando tu alma, que sabe que estás en Cristo, que sabe que te estás consagrando a Él cada día, que sabe que quieres perderlo todo para ganar a Cristo, que sabe Él que tú quieres la salvación de los perdidos, y estás viviendo un momento de mucha gloria en tu vida. Como el momento en el que estaba Juan, Jesús, Jacobo y Pedro, allá en el monte de la transfiguración. Momento de mucha gloria. Viene oposición espiritual, pero también viene la victoria. Viene la victoria. Viene el triunfo. Dios nos lleva de triunfo en triunfo. En Cristo. En Cristo. En Cristo. Repitamos este versículo del versículo de Apocalipsis 19, versículo 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos. ¿Por qué no hacemos lo mismo hoy? Sí, vamos a practicarlo hoy. ¿Cuántos están pasando por un momento de opresión? ¿Cuántos están atravesando por un momento de oposición espiritual, de desánimo inexplicable? De pronto alguien vino y te dijo, y tú no esperabas que te dijeran eso.
O de pronto alguien reaccionó mal en tu trabajo, o de pronto te enfermaste muy feo. Gocémonos y alegrémonos. Esa es la mejor manera de demostrarle a Satanás una cosa: Cristo reina. Cristo reina en cada circunstancia, en cada opresión, en cada dificultad. Cristo reina. Él reina. Él tiene todo bajo control. El mundo no está sin control. No es el diablo el que está controlando el mundo. Cristo está en control. Y Él nos va a llevar a nosotros a la victoria. No por nuestras fuerzas, no por nuestros talentos, sino por su pura misericordia. Aprendamos a confiar en Él. Aleluya. Dios es nuestro amparo. Pongámonos de pie los que sientan hacerlo así. Nuestro Que el Espíritu Santo pueda llenar al cristiano. la tribulación, aunque se traspase. Aleluya. A la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Aunque la tierra tiemble, tendremos que cantar. Dios es nuestro amparo. Dios es nuestro amparo. Aleluya. Tribulación, aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tendremos que cantar. Aunque la tierra tiemble, tendremos que cantar. Aleluya. Dios es nuestro